Shabbat Shalom, mis amados, bendiciones, bienvenidos a Conceptos Adecuados de Edificación, mis amados. Se habla su hermano y su amigo Luis Fernando Graciano. Un placer inmenso. Le hablamos desde la República Dominicana, tierra primada de América, donde por primera vez un nacional europeo puso sus pies en América. Fue en la tierra, como se le conoce, de Duarte, Sánchez y Mella, la primera ciudad, la segunda ciudad, y todo lo primado está en el centro de operación, por así decirlo, de toda la conquista americana. Estamos desde aquí, le damos las gracias al Señor por el privilegio de estar aquí, de poder hablar de su Torá, de poder hablar las perlas hermosas de la esencia misma de la creación, el fundamento de la creación, que es la Torá. No hay una casa que se pueda sostener si la Torá no es el fundamento de esa casa. Estos son los elementos más importantes en la vida de un creyente. Un creyente vive primero por la palabra, que es el fundamento, y luego él sobreedifica sobre ese fundamento. Y es la obediencia a esa palabra. Usted puede edificar con heno, con hojarasca, o puede edificar con oro, plata. Pablo lo enseñó. Pablo decía, yo como perito arquitecto coloco el fundamento. Pero tenga cuidado cada quien cómo sobreedifica. Le enseñó cómo hacerlo. Se edifica a través de la Torá. Y hoy vamos a hablar de eso. Hoy la porción de Barín, esta porción extraordinaria, donde vemos que el Eterno, a través de su siervo Moisés, repite al pueblo, hace una repetición, una rememoración de la Torá que había entregado un tiempo atrás. Así que hoy un tema interesante, y le hemos colocado como título, le hemos colocado para llevar una secuencia mental, un hilo conductor, el verdadero propósito de los mandamientos del oído. Así que yo quiero que usted me ponga mucha atención, porque voy a hablar hoy acerca de los mandamientos de Dios. Así que iniciemos inmediatamente. Le doy la bienvenida. Gracias por estar ahí. Esta porción de la Torá, mis amados, como hemos visto, es de Barín. Elohim nos habla del censo aquí en esta porción que hizo de los hijos de Israel. Uno de los más importantes propósitos del censo, cuando él lo ejecuta en esta porción, para Elohim es preparar a su pueblo para que le sirva. Es saber con quién cuenta, es saber cuántas personas están dispuestas para que le sirvan. Un gran dicho que decimos siempre, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y esto es una gran verdad. Este servir a Elohim es establecer una relación eterna con él. Se puede dar en varias dimensiones, usted lo sabe, personal, comunitaria. ¿Vio? Se puede dar de varias maneras. Así que también se puede dar congregacional, como una nación también. Una nación también puede rendirse completamente, como el pueblo de Israel se ha rendido al Elohim verdadero. El punto central de este censo era servir. Pero el servir tiene el propósito también de establecer una relación personal, íntima, eterna con el Creador, que solo trae bendiciones si uno lo obedece. Escucha bien, si uno lo obedece, esto es algo condicional. Además, Elohim menciona dos destinos para Israel y se levanta para la grandeza histórica a la que estaban destinados de parte del Señor a ellos cumplir, o no para ser destruidos. En otras palabras, nosotros tenemos en nuestra vida, delante de nosotros, dos posibilidades. Una, cumplir el propósito para lo cual fuimos llamados, vencer, ser vencedores, ser más que vencedores, triunfar en la vida o ser destruidos. Dos nada más. Así que esto es un compromiso muy fuerte. O vamos a tener éxito en la conquista de Israel, o vamos a fallar en seguir al verdadero Elohim. Este era el reto que tenía el pueblo delante de este momento histórico en la lectura de la porción de Barín que debían enfrentar. Habían dos posibilidades entonces, si obedecían o si desobedecían. Si obedecían iban a vencer, pero si desobedecían iban a ser derrotados al intentarlo. Ahora la pregunta es ¿por qué? Como nosotros sabemos, mis amados, el pueblo de Israel mostró no estar preparado para obedecerlo. Y fue desechada esa generación por no estar preparados para servir al Señor, excepto un remanente como siempre.
La invitación de Elohim probó después de ser un presagio de lo que vendría, con la promesa sobre sus espaldas, sobre sus hombros, de la grandeza que vendría después. Al remanente que sí obedeció al Señor, también vienen las responsabilidades. Esto es muy importante. Le preguntaron una vez a un rabino, ¿cuál es la clave de la Torá? Y él dijo, la responsabilidad personal. El éxito en la vida de un ser humano es entender y ser consciente de que es responsable de lo que piensa, de lo que dice y de lo que hace. Cuanto más grandeza, en otras palabras, más responsabilidades. Entonces, una pregunta surge en este momento. Les pregunto, ¿para qué son los mandamientos? ¿Para qué los instituyó Dios? ¿Para qué lo entregó el Señor? ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Esta es la pregunta, este es el análisis que vamos a hacer en el día de hoy. Y es por eso que debemos decir que cuál es la meta de los mandamientos. En el plano más superficial, más simple, los mandamientos son para beneficiar a nuestro prójimo. No está mal esa idea, ¿sí o no? Cuando usted estudia los mandamientos, usted puede ver que todos están avalados. Primero, es una parte para el Eterno y una parte para mi prójimo. Entonces, la idea central es que mi prójimo aquí, la manera más simple, más superficial, es que tu prójimo sea bendecido. Cuando tú no murmuras, cuando tú no codicias, cuando tú no mientes, tu prójimo es bendecido. No solamente tú eres bendecido, sino que también tu prójimo que vive contigo también es beneficiado. Esto es una idea muy extraordinaria. Y aunque eso no es una mala idea, y cualquiera puede ver que es bueno, sí, esto es muy bueno, si podemos beneficiar a alguien haciendo algo para Elohim, cumpliendo sus órdenes. Yo sé que usted puede decir amén ahí. Sin embargo, escúcheme muy bien, aunque esto sí es uno de los objetivos de los mandamientos, no es el único, sino que el fundamento de los mandamientos, de paso, es mejorar. Voy a poner serio aquí. Es mejorar el mundo en el cual nosotros vivimos. Pero no se queda ahí, hay más. Esto no es lo final tampoco. Aquí vemos dos principios importantes. Primero, beneficiar a mi prójimo. Segundo, que a través de ese beneficio que le doy a mi prójimo, mi medio ambiente, o sea, el mundo en el cual vivo, se mejora también. En una ocasión oí aquí una noticia que me impactó. Y esto es un buen ejemplo aquí que puede ser importante para poder determinar esto que estoy diciendo. En una ocasión había un grupo de hermanos como a la 1 de la mañana que estaban reunidos hablando en una esquina. Y de repente vino un carro desenfrenado, mis amados, de un hombre que había estado tomando, escuchen muy bien, y de repente ahí habían 4 hermanos, estoy hablando, la familia reunida, hablando, charlando en la esquina. Y él vino ese borracho y se los llevó a todos, los chocó y los mató a los 4, los mató. Mi amado, 4 hermanos murieron porque una sola persona violó un mandamiento, consciente o inconsciente, sin ser creyente o no, quizá no era creyente, pero no importa que uno no sea creyente, los mandamientos son leyes establecidas espiritualmente por Dios. Esto es un buen ejemplo de cómo el pecado de una persona puede destruir una sociedad, puede destruir inclusive primero una familia. Esta familia de 4 hermanos murieron. Ahora, hay un objetivo mayor aquí de por qué yo debo obedecer los mandamientos. Debo. Y es que yo recibiré una recompensa en el mundo que viene. No solamente beneficiaré a mi prójimo, no solamente mejoraré el mundo en el cual vivo, sino que también recibiré una porción, como dicen los judíos, en el mundo venidero, en el Olam Haba. Algo tampoco que está mal. ¿Quién va a objetar ser recompensado? ¿Quién aquí? Bueno, levántese alguien aquí. ¿Quién será? ¿Quién puede refutar, objetar
ser recompensado en el mundo que viene por lo que hacemos por los demás. Nadie dirá que no. Y no creo que haya nadie que tenga una objeción alguna aquí en este momento. Toda cosa buena, todo pensamiento bueno que tengamos, toda acción buena que tengamos, toda palabra buena que tengamos cada día hacia los demás, no es solo con el objetivo de beneficiarnos directamente a nosotros, aunque el beneficio esté allí, aunque el beneficio sea bueno, sino que en el fondo es para dejarles libres, o sea, la persona que beneficiamos, y a nosotros para comunicarnos con Elohim y permanecer en esta comunicación por toda la eternidad. Esta relación, mis amados, con Él. ¡Wow! Esto es lindo. El plan del Eterno es tan extraordinario que quiere darnos herencia en la eternidad. Y es en este mundo que nosotros desarrollamos esa capacidad. De hecho, creemos que todos los mandamientos de Elohim tienen como meta que el hombre ame a Elohim. Escucha bien, además de todo esto, una de las metas más importantes es que usted ame a Dios. No es porque usted vaya a beneficiar a otro, no es porque usted mejore el mundo. Sí, todo eso es importante y son parte, pero la esencia máxima de todos los mandamientos, escúcheme muy bien, es que usted ame a Dios. El amar a Dios comienza hoy. El amor es la expresión más alta de Dios o para Dios que nosotros podemos darle a Él. ¿Cómo lo hago, Fernando? Lo haces obedeciendo los mandamientos de Dios. Ese es el punto central, que tú obedezcas a Dios, que Dios pueda ver en ti esa expresión sincera de una acción voluntaria de acatar sus órdenes para ti. Los que tenemos suerte, escuchen muy bien, esto es muy importante porque los que tenemos suerte duraremos de 70 a 80 años. Los más afortunados, como es un gran dicho en el pueblo de Israel hoy día, ellos dicen en sus refranes populares hasta 120 años, porque en 120 años serán los más afortunados, que Dios lo quiera, que Dios lo permita vivir. Pero mirando para atrás, mirando en retrospectiva, para los que ya hemos gastado gran parte de nuestra vida, nosotros que estamos entrando ya en los 50, nuestra vida no tiene sentido alguno teniendo en cuenta que es la única vida que nosotros tenemos. El que piensa de esa manera dice, no, este es lo único que hay. Hay mucha gente que dice, la vida es una ruleta, la vida es una fiesta, yo tengo que gastarla, No. ¿Ha pensado usted en la eternidad? ¿Ha pensado usted piensa que esta vida es la única? No, mi amado. Esta vida es un proceso, esta vida es una prueba. Esta vida te va a transportar al otro lado. ¿Quién te llevará a la otra vida? Tus acciones. Lo que hagas en esta vida será llevado en la otra. Lo que piensas será lo que cosecharás en la otra. Lo que hablas es lo que te llevarás en la otra, ya sea para bien o sea para mal. Esta es la esencia puntual de los mandamientos. Cualquier meta que sea realmente buena es eterna. Cualquier bien que no sea eterno, cualquier pensamiento, cualquier acción, no es realmente bueno. Solo por un corto tiempo es bueno. El pecado es bueno momentáneamente. Sí, te da placer, pero te llevará a recibir una gran expectación de juicio y de fuego. Pero lo que es eterno es lo que es realmente bueno. ¿Cómo saber si algo es bueno? ¿Cómo yo puedo determinarlo? La vara para poder medir que algo es bueno es que si va a dar vida eterna, lo que estás haciendo produce vida eterna. Cuando un hijo de Elohim se toma de los mandamientos de Dios, se agarra de ellos, escucha el consejo para cumplirlo, se está haciendo sin entenderlo, y yo quiero que lo entienda hoy, del mundo venidero. O sea, los mandamientos son una parcela, son como un prefacio, son como un flash, un preview, mi amado, en la tierra del mundo venidero.
Es la misma cosa que el Shabbat. El Shabbat es la eternidad de la tierra. Asimismo, los mandamientos son, mis amados, literalmente fundamentados en la eternidad. Porque eso es lo que tendrá como resultado final. Si persistimos, oye, si persistimos en cumplirlo. Pero si un hombre no se agarra de los mandamientos de Dios y vive una vida carnal, desenfrenada, como yo le llamo evangelio según San Yo, tomando de sus deseos, de sus fantasías, de sus metas, y vive de corta vida y muere para siempre, abortaría el plan que Dios ha destinado para él, que está en tus propias manos y en mi mano. Será como cualquier animal. Por tanto, los mandamientos nos perfeccionan en este mundo. Los mandamientos nos preparan para el mundo venidero. Cada mandamiento que usted hace es como si fuera usted estuviera caminando en el mundo venidero. Algunos mandamientos mejoran nuestras relaciones interpersonales, pero todos los mandamientos, todos mejoran nuestra relación con Dios aquí en la tierra, en este mundo. Y por final, para que usted entienda, en el mundo venidero. Por tanto, de allí radica la suprema importancia de primero estudiarlos. Lo menos que se hace en los círculos, inclusive en los círculos de raíces hebreas, es estudiar los mandamientos. Segundo, luego de estudiarlos, yo hablo de estudiarlos, y comenzarlos, luego de estudiarlos, meditarlos, ¿qué debemos hacer? Segundo, ponerlos por obra. Hacerlos. De a poco, si no puedes rápido, de a poco. Yo sé que todo el mundo no es igual. Hay gente que asimila las cosas más rápido, hay gente que también son más resolutos en hacer las cosas. Hay gente que no duda, hay gente que toma el paso de decir, si Dios habló, como yo lo hago así. Yo he llegado a la convicción que si Dios habló, yo lo hago. No tengo que estar viendo si esto es racional o no. Si ahí dice, bueno, brinca, yo brinco. Sí, porque viene de Dios. Pero vamos a darle el beneficio de la duda a las personas que le toma tiempo hacer las cosas. Pero usted, aunque le tome tiempo, debe llegar al convencimiento en su vida de ponerlo por acción. Hágalo de poco a poco, en una espiral ascendente de calidad, cada día mejor. Desde lo más pobre hasta lo mejor que podamos hacer en unos años a partir de ahora. Yo creo que la práctica es un buen maestro. Ahora, es bien cierto que aprovechemos el tener mejores relaciones con nuestros familiares y nuestros hermanos, pero en el fondo, aunque son parte del fundamento de estos mandamientos, la meta de tener mucho mejor una relación con el Eterno es solamente, escúcheme muy bien, por favor, a través de los mandamientos de Dios. No nos olvidemos cómo comenzó la historia, ¿se acuerda? ¿Cómo comenzó la historia? Cómo Dios comienza su Torá. Maravilloso, ordena todo el caos, produce todo lo que el hombre necesitaría para su servicio al Creador y lo coloca en el lugar de autoridad. Le da de todo al hombre, le da autoridad, le da valor, le da un propósito de vida al hombre, le da un privilegio grande de representarlo y le da un mandato. ¿Qué pasó con Adán? Esta es la tesis siempre. Este es el centro de todo lo que hacemos aquí. Usted puede lograr lo que usted quiere y es bueno que lo haga, pero si no cumple los mandamientos, de nada valió. ¿Se acuerda usted en el libro de Eclesiastés? Que al final de toda la explicación que da el rey Salomón, al final que él dice, lo único que importa es la obediencia a los mandamientos. Usted podrá ser doctor en psiquiatría, usted podrá ser doctor en ingeniería de la NASA, usted tendrá un doctorado en antropología. Y si usted no cumple los mandamientos de Dios, usted no de nada valió nada en su vida.
Usted fue llamado, fue escrito, fue pensado, fue creado, fue hecho para que obedeciera los mandamientos. A Adán se le pasó eso. Adán fue llamado a que cuidara el jardín, que lo protegiera el jardín. Se le dio un mandato, no comas del árbol, un mandato directo. ¿Y qué hizo él? Él decidió hacer lo contrario. Él tenía otra agenda. De eso se trata. Ese mandato era representación de toda la Torá. En vez de él elegir comer del árbol de la vida, que era la Torá, ¿qué produce la vida? ¿Cuál era el fruto de ese árbol? Vida. Hubiera entrado en la eternidad, hubiera entrado en la inmortalidad. ¿Y qué le pasó? El pacto que él tenía con Dios fue suspendido porque desobedeció a Dios. Usted no puede darse el lujo, oye, se lo digo con mucho amor y con mucho corazón, usted no puede darse el lujo de desobedecer una sola palabra de la Torá. Hoy, contrario a lo que tenía Adán, que era un solo mandamiento, y no pudo cumplirlo, hoy nosotros tenemos 613 mandamientos. La obediencia al oír es mucho más importante, mis amados, que cualquier cosa, es lo que estoy queriendo decir hoy. Y la clave para la vida bendecida en la tierra. Este ejemplo de Adán, de Eva, tiene que darnos a pensar a nosotros de cómo nosotros estamos abordando nuestra fe. Dejemos de ya de ser tan teóricos y tan movidos a querer vender una espiritualidad que no tenemos cuando nosotros no obedecemos la Torá. Alguien puede estar hoy meditando en esto, le da a pensar algo importante hoy. Ahora, definamos brevemente lo que es mandamiento. Esto es muy importante. Tener un marco correcto de qué es un mandamiento le ayudaría a usted a entender todo esto. ¿De qué se trata? Toda la vida. La vida es obedecer los mandamientos. Para eso usted está aquí. Su propósito es obedecer los mandamientos. No es que usted sea ingeniero, no es que usted sea doctor, no es que nada. No, en eso es lo que usted hace para quizás ganarse la vida, para sostenerse. Pero usted fue hecho aquí, puesto en la tierra, hecho, creado y puesto en la tierra para que obedezca los mandamientos del Eterno. ¿Qué significa la palabra mandamiento? Lo primero que hay que ver, cuando vamos al libro de Éxodo, estudiamos esa porción, cuando el Eterno va a entregar la Torá, ¿se acuerda? Esto se le llama la Zeret Hadebarim, entonces los 10 mandamientos. La Zeret Hadebarim. Él le da 10 mandamientos. Pero, ¿acaso son 10 mandamientos? No, yo he mencionado ya que son 613. Ahora, la pregunta es, ¿por qué le da 10? Porque esto es muy importante que usted lo sepa. Y aquí entra la pregunta, ¿por qué el Señor da 10? Porque, ¿qué representa el número 10? El Eterno, ¿se acuerda usted que también, aparte de este 10 memorable de los 10 mandamientos, usted ve que este número sale muchas veces en la Torá? Por ejemplo, cuando Dios, una de las cosas que Dios le exige a su pueblo es que le dé el 10% de sus ingresos. ¿Por qué dice el 10%? ¿Por qué no dice el 20, el 40, el 3, por qué no dice el 70? Al igual que los 10 mandamientos, aquí le exige también al pueblo el diezmo de nuestros ingresos. Es un impuesto, por así decirlo, del reino de Dios. La idea aquí es, al igual que cuando él envía a los 10 espías en esta misma porción, que se rememoren esta porción, él me envía 10 espías, escuchen muy bien, 10 dieron un informe negativo. Usted sabe que para que una sinagoga pueda ser formada se necesitan 10 funcionarios. Ahora, la pregunta es por qué el 10 está tan incluido en la cultura hebrea, en la cultura judía y también en la Torá. Es que el 10 tiene el significado de la totalidad de algo. Cuando el Eterno dice,
le entrega los Azeret Hadebarim al pueblo de Israel, era diciendo, estos 10 son la representación de todos los 613. Al igual que cuando te pide el diezmo, es la representación del total de tus ingresos. Es por cuando se necesitan 10 hombres que se le conocen en la cultura judía, se le conoce como el minyan. Si no hay un minyan, una sinagoga no se puede abrir. Y también cuando van a orar en la sinagoga o leer la Torá, se necesitan 10 personas. Es porque eso es la representación de la totalidad. ¿Se acuerda usted cuando habla de las 10 vírgenes? 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Qué es lo que está diciendo? Es la totalidad del pueblo. Estas 10 vírgenes representan la totalidad. A eso se refiere el Eterno. El 10 es una representación del grupo. Es como si fuera la esencia de todo. Por tanto, el 10 representa a una comunidad. A una comunidad, a un grupo. Luego de que oímos esto, permítame ahora definir qué es mitzvah. Es mandamiento. Esto es muy importante. Quizás muchos de ustedes quizás no han estudiado profundamente este tema y yo quiero hoy presentárselo. La palabra mitzvah, que es la traducción de mandamiento, es la palabra Strong 4687. Y se utiliza con el cognato o el significado, o quiere tratar de comunicarnos a nosotros las ideas de fuerza o poder, como cuando un general le ordena a sus tropas. Esto es lo que dice el diccionario. La palabra mitzvah se entiende desde otro punto de vista también, aparte de dar como si fuera un general dando una orden por su autoridad, por su poder y fuerza. También mitzvah tiene que ver, y yo creo que esta es la definición más precisa y vamos a ver por qué, y es que tiene el cognato también de dirección. Es lo que te da dirección o te guía en el camino. Escuche muy bien. ¿Se acuerda usted de una frase que utiliza el Salmo 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pues me da dirección. El camino, la mitzvah, es lo que me dirige cuando camino. Para ver la imagen de esta palabra, también hay otra palabra que te da una idea de un cognato con ella. Es la palabra Sion. La palabra Sion, la palabra Sion, que es una tipología del pueblo de Dios, significa literalmente punto de referencia. Entonces, por eso cuando usted va al original hebreo, usted puede ver que la palabra mitzvah y la palabra Sion conservan la misma raíz. ¿Por qué? Porque la directiva o la dirección en el camino es la mitzvah. Y cuando algo te dice, mira, por ahí te va a ir, tú llegas allá a Roma, por ejemplo, llegas a Roma o llegas a Jerusalén. Y el punto es de referencia para llegar a Jerusalén, ese es Sion. Sion es la marca. Sion es el punto de llegada, el punto de referencia donde yo voy en el camino. O sea, yo voy un camino, pero yo te voy a llevar a un punto y eso es Sion. La dirección es lo que te lleva a Sion. Eso es Torah. Eso es, perdón, mitzvah, que es mandamiento. ¿De dónde viene esta idea? Escuchen muy bien. Los antiguos hebreos eran un pueblo nómada que viajaba en el desierto en busca de pastos para su ganado. Un nómada utilizaba los elementos del entorno en el cual vivía, o sea, los ríos, las montañas y las rocas, como punto de referencia para la dirección que él quería llegar. La forma verbal mitzvah procede de la palabra zabá, que literalmente significa dirigir a uno en un viaje. De ahí viene la raíz de esta palabra, mitzvah.
La misma en la Biblia no son órdenes, en otras palabras. Básicamente, o normas o reglamentos como nosotros hemos pensado que son. No es una obligación que yo tengo. No es algo que se me coarta mi voluntad. No sé si me entienden. Sino que son las directrices o los puntos de referencia que me guían a mí en la vida. La palabra Sion significa punto de referencia. Es también la palabra traducida como la montaña de Dios. Entonces, cuando usted oye la montaña, el monte de Dios, no está hablando acerca literalmente de un lugar específico, para que usted entienda, aunque existe. Físicamente tiene el mismo significado que espiritualmente. Es una referencia o una marca a alcanzar. ¿Lo puede entender? Mire que dice algunos versos de las Escrituras con relación a este tema. El verso, esto está en el Salmo 119, dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus direcciones, o sea, de tus mandamientos. ¿Vio? Aquí te está diciendo, no me dejes desviar. Porque usted puede estar en su vida, que es el camino, usted puede estar oyendo direcciones contrarias. Las direcciones suyas o de cualquier otra persona o las direcciones de Dios. Entonces el salmista le está diciendo, Padre, mira, no me dejes desviarme de tus mandamientos, o sea, de tus direcciones, de tus indicaciones para llegar a la meta. Eso es lo que está tratando de decir. El verso 32 dice, por el camino de tus direcciones, o sea, mitzvah, mandamiento, correré cuando ensanches mi corazón. Usted ve que esto es cuestión del corazón. El salmista lo sabía. Cuando el corazón del hombre está apartado del Creador, nunca podrá oír su voz. Lo que él le quiere dirigir a usted, usted está en su propia mente, usted está en su propia iniciativa, para que me entienda, y no en la de Dios. Es lo mismo que dice el verso 35, dice, guíame por las sendas de tu dirección, yo, porque en ella tengo mi voluntad. El salmista lo sabía lo que estamos diciendo. Esto es cuestión de voluntad. Solo una persona que es libre realmente que puede obedecer a Dios. El que está condicionado por la religión, por la moda del momento, por las circunstancias de la vida, por las coyunturas, las pruebas de la vida, porque la gente es emocional, se emociona y es llamada la atención a hacer lo que el momento le surge, no lo que Dios ha declarado. Ahí el salmista lo decía, esto es cuestión de la voluntad humana, ¿vio? Que es libre. Y el verso 176 dice, del Salmo 119, yo anduve errante como oveja extraviada. Usted ve que el que no está en los mandamientos de Dios está extraviado. Busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus direcciones. Cuando usted está caminando como una oveja extraviada es porque usted está andando errante. ¿Por qué? Porque usted no está oyendo las direcciones que Dios te da para que tú llegues a la meta que Él ha preparado. Esto es mandamiento. Para mire, es la misma cosa con la palabra griega para mandamiento. La palabra griega es entolé, que es una combinación de dos palabras. Una es, escuchen muy bien, esto es muy interesante también. Comprende de dos palabras. Una es en y la segunda es telos. Es una palabra compuesta. Ahora, en significa con o en y telos significa objetivo o propósito. Cuando usted une estas dos palabras, entonces significa literalmente con un objetivo. Mandamiento en griego es como un objetivo y es la misma idea de la palabra hebrea mitzvah, como una dirección. ¿Por qué? Porque la dirección te llevará al objetivo, a la marca, a lo que Dios ha establecido que lograrás con obedecer y acatar esa dirección. Es interesante esto.
¿Se acuerda usted en una ocasión cuando Jesús se le preguntó con respecto a los mandamientos más importantes en la Biblia? Eso está en Mateo 22, ¿de acuerdo? Le dijeron, Rabí, ¿cuál es el gran entoledis? Le dijeron, entolé es la palabra griega que se utiliza en este verso. Dirección. ¿Cuál es la dirección más importante? ¿Cuál es la guía más importante? ¿Cuál es el consejo más importante? Que está en tus enseñanzas, está en las enseñanzas de la Biblia, de la Torá. Eso que dice el original debe leerse así. ¿Cuál es la gran dirección que está en tus enseñanzas? Él les dijo, amarás a el Eterno tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero. Y el gran mandamiento, wow, este es el mandamiento más importante. Tú ves que los mandamientos, el punto central, yo he mencionado mucho, hoy mencioné 4 o 5, en la centralidad de todo esto es que te ame a Dios. ¿Cómo te ama a Dios? ¿Cómo usted demuestra su amor al Eterno? Cuando usted obedece. Simplemente, aquí no estamos aquí. Aquí Dios no es un Dios emocional. Pero Dios sabe, hay gente que dice, Dios sabe, Dios me conoce. Dios conoce mi situación y la gente cada vez que tú le dices, pero ¿qué te pasa? Que tú no estás, pues, que no estás en las cosas. ¿Qué te pasa? Dice la gente, no, que tengo esto, que tengo lo otro, que se me presentó lo otro, que después voy. ¿Ama a Dios una persona que hace eso? Sí lo ama en su mente, en su imaginación. Se autoengaña. Hay gente que se autoengaña. Cuando la Biblia está claramente escrita que el fundamento de obedecer a Dios es obedecer su palabra. El amor se expresa haciendo lo que Él ordenó, lo que Él te dirige a hacer voluntariamente. Luego Jesús responde y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y estas son las dos direcciones, o sea, en Tolé, mitzvah, de las enseñanzas, o sea, de la Torá. Y de eso depende, dice esto, de eso, dice, la palabra es penden, están colgados. La palabra es, están colgados los profetas y la Torá. Impresionante. O sea, la esencia, en otras palabras, de toda la creación, de todo lo que Dios habló, son estos dos. ¿Por qué? Porque cuando usted va a los 10 mandamientos, como explicamos, que es la representación del total, usted puede ver que la primera parte de los mandamientos, yo creo que son 4, son todos conectados a Dios. ¿Cómo yo amo a Dios con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón? Cuando yo no soy idólatra. Escuche bien. Cuando yo no hago un Dios ajeno delante de Él. No es que existan más dioses, pero lo hago yo, lo figuro yo, lo creo yo en mi mente. Porque el pecado de idolatría es un pecado mental, intelectual. Escuche muy bien. La gente cree que hay otros dioses, no hay más dioses, nada más hay un solo. ¿Cómo lo amo? ¿Cómo yo amo a mi prójimo? Entonces, cuando no lo murmuro, cuando no critico, cuando no hago la chongará, cuando no le codicio nada, cuando yo no les robo. ¿Vio? De eso que está hablando aquí. Yeshua, cuando le hacen esta pregunta, penden. Como son la representación de todo, hay como 2 categorías que se dividen todos los mandamientos, para Dios y para mi prójimo. Todo tiene que ver con eso. Eso es lo que estaba tratando de enseñar. Así que, permítame profundizar un poco más en el entendimiento de los mandamientos. Usted vio qué significa. Ahora, cuando usted va al original hebreo, la palabra hebrea antigua, los símbolos antiguos que eran pictogramas, aquí hay una revelación extraordinaria de lo que Dios está diciendo en los mandamientos. Aquí está la esencia intelectual, por así decirlo, del concepto mitzvah. Cuando usted va al original hebreo, usted puede ver que la palabra mitzvah tiene 4 consonantes. Una es la men, otra es la sari, otra es la vav y otra es la hei. Son 4 letras hebreas. Una significa, es el símbolo del agua, otro es de un hombre en el camino, otro es un clavo que se clavaba para guardar las tiendas, asegurarlas, y otro era un hombre con las manos levantadas, asombrado. Cuando usted va al connato, al significado de cada una de estas palabras, tiene un significado poderoso.
Mitzvah, desde el punto de vista hebreo antiguo, significa, es el medio de transportar una imagen para ordenar las fuerzas que unen todos los elementos, desde el más alto sentido hasta el más bajo, y comunicar lo espiritual a lo material para la plenitud de la vida. Eso es el significado más preciso de lo que es mitzvah. Es un medio para cargar la imagen de Dios, que se utiliza para ordenar todos los elementos, desde el más alto sentido al más bajo, que comunica lo espiritual a lo material para que haya una plenitud de vida. Mi amado, en otras palabras, no puede haber plenitud, dicha, gozo, favor, si no hay obediencia, si no obedecemos los mandamientos de Dios. Por esto es importantísimo. Los 10 mandamientos nos acercan, en otras palabras, a la intención original del Creador. Usted lo ha oído muchas veces. Yo lo voy a decir, lo voy a tratar de decir aquí para que usted lo entienda. Él dice, yo soy el eterno tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros Elohim, otro Dios ante mí. No te hagas escultura ni imagen alguna de lo que está arriba abajo y en la tierra, ni de lo que está en el agua. No te postres delante de ellas ni le adores. Pues yo soy el eterno, tu Elohim, celoso, que castiga la maldad de los padres de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. No jures en el nombre del eterno, tu Elohim, en vano, pues el eterno no absuelve quien toma su nombre en vano. Ten presente el día de Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, pero el séptimo día Shabbat, consagrado al eterno, tu Elohim. No hagas ninguna tarea, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sirviente, ni tu sirvienta, ni tu animal, ni el extranjero que está dentro de tus portones. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el eterno tu Elohim te da. No asesines. No cometas adulterio. No robarás. No hablarás falso testimonio contra tu compañero. No codiciarás la casa de tu prójimo, de tu compañero. No codiciarás la esposa de tu compañero, ni su criada, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa alguna de tu compañero. Aquí están los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, en otras palabras, son el esbozo. Es como un briefing que Dios nos da acerca de todas las áreas de la vida del ser humano. Los 4 primeros son para Elohim, el quinto es para la familia. Aunque nuestros padres también representan Elohim en la tierra como nuestra autoridad en la tierra. Y los 4 últimos son con la relación con las personas que nosotros vivimos. Ya sea que nos comportamos, ya sea que compartamos o no compartamos con ellos. Son los límites que el Eterno nos coloca para tener la bendición, mis amados. Debemos examinarnos atentamente para ver dónde estamos bien. Hoy es un día para eso. ¿Y en qué áreas necesitamos modificar nuestra conducta diaria a través de este patrón perfecto que Dios nos ha dado? Estos 10 mandamientos son el regalo más precioso que cualquier ser humano puede tener, que Elohim nos ha dejado a todos nosotros, ya que es el camino recto que nos dirige hacia Él y hacia las personas a nuestro alrededor. Imagínense que la sociedad pudiera vivir de esta forma. Imagínense que cada uno de nosotros pusiera esfuerzo absoluto, voluntario, cada día para esto. ¿Qué pasaría? Tuviéramos una sociedad totalmente diferente. La meta, en otras palabras, más importante de un creyente, mis amados, no es tener un gran ministerio. No es que la gente le dé like, no es que la gente le siga, es que usted sea
un hacedor de estos mandamientos. Es usted poner todo su esfuerzo y toda su perseverancia en el cumplimiento de estos mandamientos, de modo que nosotros podamos cada día de nuestra vida tener los cambios que nos brindan nuevas lecciones, nuevos caminos, nuevas formas de pensar, nuevos patrones de vida. A través de eso, tener cada día un recuento y un reencuentro con Dios. En otras palabras, eso se llama, escuche, Teshuvah. Sí, es diario, esto es diario. Un volver más y más cerca de Él. Un volver, un establecimiento del crecimiento de nuestra relación con Él. Y es así donde vamos a comenzar a experimentar libertad. Eso fue lo que Yeshua dijo en una ocasión cuando dijo, y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. ¿Qué es conocer la verdad? Conocer tiene que ver con aplicar lo que tú escuchas. Solamente aplicando, haciendo, practicando lo que escuchas es que puedes ser libre. Nadie puede experimentar la verdadera libertad si no se ata, si no se enyuga con los mandamientos de Dios. Usted tiene que saber qué es lo que le está pidiendo usted hacer la voluntad de Dios. Por tanto, la condición para cumplir sus mandamientos que el Eterno nos ha ordenado, se necesita un corazón sincero, un corazón humilde, mi amado, sumiso. Hoy es el culto al ego, hoy es el culto al feminismo. Libérate, el hombre rebelde, como un buen libro de un gran pensador. Es contrario, Yeshua enseñó, sean humildes, sométanse voluntariamente a la dirección del Eterno. Solamente una persona humilde puede obedecer. Los mandamientos son la segunda receta para la salud espiritual, mis amados. No puede haber salud espiritual realmente. Un ser espiritual es alguien que obedece los mandamientos. No es un aura que usted recibe. Eso no viene por la imposición de manos. Eso no viene porque le soplen. Eso no viene porque yo le ore a usted. Eso viene porque usted obedece los mandamientos. ¿Se acuerda usted lo que pasó? Le conté lo que pasó en el Edén, mi amado. Qué tragedia. Cada vez que usted y yo cumplimos un mandamiento, estamos restaurando parte de nuestra vida. Lo contrario que hizo Adán y Eva. Ya que estamos dejando lo que a Dios no le agrada. Es lo opuesto a lo que Dios nos pide. Es abortar lo que Dios no nos pide. Dejarlo a un lado. No comprar la oferta de nuestras mismas emociones, de nuestros mismos sentimientos, de lo que vende el mundo. El mundo te vende lo contrario a lo que Dios quiere. Y esto hace que cada día estemos más cerca de Dios y con una relación más profunda y más significativa. Cuando estudiamos el primer mandamiento de todos, vemos quién es realmente Dios. El Elohim de Israel. Escuche bien, el Elohim de Israel, nuestro Dios. El único Elohim que existe, que es amoroso, que es luz, que es misericordioso, que está lleno de bendiciones para los que le obedecen cada día. Con él debemos establecer una relación profunda, principalmente por encima de cualquier otra persona. El segundo mandamiento que vemos nos ordena del nadie más. No debemos tener otro Dios que no sea Él. No puedes tener, no debes tener otro Dios que no sea Elohim, el Elohim de Israel. Por eso él dice, yo soy Elohim, el Elohim de Israel. La gente tiende a tener otros dioses. Pero la centralidad de este mandato es no debes hacerlo. Entra en la obediencia al verdadero Dios. El tercer mandamiento, ¿se acuerda? Que hemos leído. Habla de no jurar en falso. Jurar en falso es mentir. Nos infunde el debido respeto por Elohim. El no mentir te levanta esa
ese respeto hacia Dios que tú y yo no tenemos. Solamente si ejecutamos su acción. Ah, no, que yo respeto a Dios. Bueno, ¿cómo es? ¿Cómo lo hace? Muéstramelo. Después de leerlo y entenderlo, sabemos que lo ven es algo demasiado precioso para usarlo en nuestras mentiras. Hay gente que simula cosas, vende cosas que no son la verdad. Este mandamiento le otorga Elohim el valor que siempre debió tener. ¿Cuál es? El máximo. Él es primero, Él es todo en nosotros. El cuarto mandamiento, escuche, es uno de los más útiles. Este es el día más extraordinario, ya que nos obliga a no trabajar en Shabbat, que va desde el viernes, usted lo sabe, hasta el caer del sol el sábado. Y por lo tanto, nos abre una ventana de vacío que debe ser llenada con su voluntad. Cuando yo claudico voluntariamente a dejar de trabajar, hay un vacío que se crea. Entonces, ¿cuál es el vacío? ¿Cómo se llena? Dios. La voluntad de Dios. Una cosa que muchos no logran captar es que el Shabbat no nos pertenece. Este día no es suyo, ni mío, es de Dios. No es un día más, no es un día cualquiera, no es un día común, no es igual. Ni el sol es igual, ni el aire es igual, nada es igual. Para que tú y yo podamos hacer lo que nosotros queramos. Recapacitemos en esto, mis amados. O sea, desintoxiquémonos de la religión que por muchos años nos tenía engañado. Es el día de Dios. Es de su propiedad, le pertenece a él. Inclusive, la tradición hebrea dice que uno de los nombres del Creador es Shabbat. Por tanto, usted tiene que oírlo a él en ese día especialmente y él le dirá qué hacer. Una de las cosas más importantes es tratar de oírlo a él en ese día. Y por eso usted debe preguntarle. El proceso es el siguiente. Número uno, entender que no es nuestro. El Shabbat no nos pertenece. Segundo, que debemos de preguntarle al Eterno qué hacer. Y cuando hacemos eso, se nos abren puertas extraordinarias. Número tres, el entender y aceptar que debemos hacer su voluntad en ese día. No mi voluntad. Esto es a su vez, nos da y nos une más profundamente con él, ya que en este día no estamos solos. En especial, ese es el día donde está cargado de una, por así decirlo, energía muy grande de su presencia. Y ahí nadie se puede intervenir, nadie puede intervenir en el camino para tú encontrarte con él en ese día y redescubrir a tu creador. Él hizo el Shabbat específicamente para este propósito, para que nos veamos obligados a dejar de hacer lo que usualmente hacemos cada semana, nuestro trabajo y nuestras obligaciones, y que nos dediquemos y pongamos todo nuestro esfuerzo en ese día de estar en su compañía, de sentirlo, de oírlo. Muchos creyentes preguntan cómo deben pasar el Shabbat. Sí, porque el mandamiento es ese. Lo que ha creado ciertos patrones de cómo hacer el Shabbat, como decía mi maestro, en bendita memoria descanse en paz. Él decía, él me enseñó que el Shabbat no tiene nada, el mandamiento es guarda Shabbat, pero la religión lo que ha hecho es que tú tienes que hacer aquello, tú tienes que hacer lo otro, tú no tienes que hacer aquello. Y coartan ese día. Es una expresión de Dios mismo, de la libertad que Él nos da. Los rompen, los quebrantan, estableciendo en el mandamiento de hombre. Ahora, la pregunta es, ¿qué debo hacer ese día? Bueno, yo le exhorto a usted con mucha humildad que se siente en su sillón o se postre en su casa, como quiera hacerlo, o se hinque en el mueble, en el diván, en el lugar que usted quiere, en su cama, y le pregunte a Dios, ¿qué hago este día? Usted va a ver que va a comenzar a ver cosas tremendas en su vida. Pregúntele a Elohim qué hacer en el Shabbat. Cada Shabbat pregúnteselo.
Y por eso traigo una historia interesante aquí para que usted entienda. Un rabino cuenta que de las primeras veces que le preguntó al Señor acerca de qué hacer en Shabbat, un rabino, Elohim le dijo que llamara por teléfono a una amiga que tenía con su esposo. Lo hizo así y lo atendió el esposo, diciéndole que su esposa estaba internada en el sanatorio. Fue a verla y allí estaba su padre, que había venido de otro país a verla al sanatorio. Hablando con el padre, él le habló de Yeshua. Le habló de Yeshua, le compartió el Mesías. Y saliendo a su automóvil, allí el Señor aceptó a Yeshua y desde ese momento en adelante, nos cuenta el rabino, nunca más lo vio nuevamente. Algunos años después, se enteró de que el Señor había fallecido. Había fallecido unos meses después de que él había aceptado a Yeshua en el automóvil. Y eso solo fue porque el rabino le preguntó a Yeshua, al Eterno, que él debía hacer el Shabbat. Él entendió que, número uno, escuche, cumplir un mandamiento. Número dos, preguntarle al Eterno. Y número tres, hacerlo. Un alma, por esa razón ahora, está en la presencia de Dios y estará en el Olam Abba para siempre. Debemos percibir claramente con esto que el Shabbat es una invitación al palacio real del Creador. Es para estar en su presencia, es para encontrarnos con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. ¿Le gustaría que le invitaran a usted alguna vez a un palacio real? Se sentiría bien, me imagino. Mis amados, tengo una noticia. Usted está invitado todos los Shabbat a entrar ahí. Todos los Shabbatón están ahí, todos dispuestos por el Eterno a que usted se encuentre con él en su palacio. El quinto mandamiento que dice, honra a tu padre, a tu madre, significa, entre otras cosas, nunca faltarle respeto a tus padres, no gritarle, no considerarlo igual que tú, no decirle tú eres un anticuado, burlarte de él, y menos desobedecerlo. ¿Por qué este mandamiento? Porque nuestros padres representan a Elohim en la tierra. ¿Quién es Elohim? La autoridad máxima. Nuestros padres son la autoridad terrenal que tenemos, que le debemos respeto, le debemos honra, el mismo respeto que le debemos a Elohim. El sexto mandamiento, mis amados, escúchenme muy bien, por favor. Dice, no asesinarás. La palabra ahí no es matarás, no, es no asesinarás. Cuando se traduce bien del hebreo, no solamente se refiere a un asesinato físico con alevosía, con premeditación, sino que también habla del asesinato moral, del asesinato mental, del asesinato o el rompimiento de una reputación. Así como es el noveno también. Cuando hablamos mal de alguien, por ejemplo, esto se conoce en la cultura judía como lashon hara. Mi amado, usted debe sacar de sus labios el lashon hara, aunque tenga la razón. Esto es una forma de asesinato. El esparcir chismes entre la comunidad es malo. En una familia también. Esto produce consecuencias, mire, psíquicas, mentales muy fuertes. Se llama la ofensa, las maldiciones. El séptimo mandamiento es similar al sexto. Y como nos enseñó nuestro propio maestro Yeshua, que no es necesario en realidad serle fiel a nuestro cónyuge, sino que el solo desear a otra persona es adulterio. Es algo mental, algo volutivo. Este mandamiento también tiene que ver con Elohim, muy conectado, porque el adulterio es una forma baja de idolatría. Entonces, que en el Antiguo Testamento los profetas siempre culpaban al pueblo de idolatría
y era que habían habían escogido dioses de otras naciones. En lugar de desear al verdadero Dios, los idólatras desean yo diría, una falsa representación del Eterno. Todo lo que sea con una falsa representación de un Dios en tu vida. Puede ser tu tiempo, puede ser un hijo, tu trabajo también es un Dios. Yo conozco personas, mi amado, que han orado por mucho tiempo y Dios les ha conseguido un trabajo y dejaron de congregarse, dejaron de diezmar, dejaron de buscar a Dios. Entonces el trabajo se convirtió en un tropiezo. Las preocupaciones también, cuando usted se preocupa por su porvenir, por lo que Dios va a hacer, eso es un ídolo. El 8º mandamiento: no robarás. En relación con Elohim nos recuerda la respuesta de Yeshua a los líderes religiosos de su época. ¿Se acuerda? Él le dijo: den al César lo que es del César y a Elohim lo que es del Elohim. En otras palabras, no le roben a Elohim lo que le corresponde. No puede, no debe. Ya sea el tiempo, ya sea el honor, ya sea el respeto que Elohim se merece. Y el último mandamiento es el 10º, ya el 9º lo hemos comentado: no codiciarás. Nos habla de nuevo de una armonía como el de una orquesta. Wow, qué lindo. Donde el trompetista no desea ser el pianista. Donde el ojo no quiere ser pie. Donde la boca no quiere ser nariz. Donde el pianista no sueña ser baterista. Ya que cada uno tiene un lugar en la orquesta del Elohim. Por tanto, la codicia fue el primer pecado de la tierra. Es en fondo una falta total de perspectiva de Dios. Elohim ya nos asignó un lugar en su orquesta. Ya no los dio, estamos en el cuerpo, somos parte. Aquí la codicia es producto de una insatisfacción de la importancia y el valor propio. Lo único que nos toca entonces es aprender a tocar nuestra melodía lo mejor posible, hacer ser la mejor versión de cada uno para la gloria de Shem y no para el público. Mis amados, este es el objetivo de los mandamientos de Dios. De eso trata esta porción de hoy, uno de los grandes temas. Yo espero que este tiempo haya servido de gran bendición para usted y decirle solamente: vuelva a los mandamientos de Dios. Estúdielo, conózcalo, profundice. Hay muchos documentos, muchos libros, estudios en todo lugar que hablan profundamente de todas las dimensiones, que hoy he tocado algunas de los mandamientos. Le exhorto a que lo haga. Para eso usted está aquí. Mi amado, profundice su relación con Dios a través de los mandamientos. Mandamiento es conexión con Dios. Mandamiento es ahondar la relación personal íntima que tienes con Él. Eso te traerá muchos beneficios. Te ayudará mucho en tu vida. Que el Eterno te bendiga. Que el Eterno te guarde. En este Shabbat, que tengas un gran Shabbat, un Shabbat Shalom. Que el Eterno tenga misericordia de ti, que te conceda siempre a ti y a tu casa, a todos los tuyos, Shalom. Un abrazo.